Buenas tardes, Sonia, Daisy, Marisol. Estamos solamente las 4, pero en honor al tiempo y para poder abordar lo que nos corresponde en esta sesión. Acabo de iniciar la grabación, esperando que más compañeras se nos puedan unir. Em, Tal vez para esperar este minutito antes de empezar, voy a registrar el nombre de quienes estamos ahora, ¿no es cierto? Permítanme. Lo registro y que las demás compañeras nos vayan comentando en el chat mientras vayan llegando. Le registramos nuestra sesión 6 este 29 de enero. La Daisy, ¿te registra? Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Daisy. Marisol, buenas tardes. Sonia, ya saludamos. Y Rosa también. Buenas tardes, profe. Presente Marisol Chimero, por favor. Gracias, Marisol. Sí, te acabo de registrar. Mayra Y Pasipanta, profe, buenas tardes. claro que sí. Hola, Mayra. Buenas tardes. Mayra. Ok. Eh, entonces, voy a dejar de compartir. Te digo entrecortada, Rosa, pero si es sobre el registro, te acabo de registrar, no te preocupes. Ok. Entonces, el día de hoy estamos en nuestra clase número 6, en nuestra sesión 6, y también para recordarles nuevamente, como la semana pasada, ¿no? Y especialmente a quienes vean en diferido esta grabación. El día de hoy vamos a abordar un poco estas rutas, ¿no es cierto?, que a través de las cuales se brindan los servicios y los posibles nudos críticos que pueden haber cuando se prestan esos servicios o estos cambios en los servicios de la forma que se propone. Y la próxima semana, ¿no es cierto?, revisaremos los temas ya de implementación de las políticas públicas y del seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Es decir, el martes 3 y el jueves 5 revisaremos esos dos temas. Eh, y esa sería nuestra última semana de esta forma, ¿no es cierto?, con nuestras clases y nuestros trabajos en grupo. Y la siguiente semana, la subsiguiente semana, es decir, el martes 10 de febrero y el jueves 12 de febrero, como les había comentado y consta en el sílabo, vamos a hacer las presentaciones preliminares de los trabajos finales, ¿no? Es decir, ustedes nos van a ir contando oralmente, pueden traer el documento que ya están trabajando o pueden únicamente contarnos cómo han avanzado en el desarrollo del trabajo final, ¿no? Porque recuerden que en cada una de nuestras sesiones hemos abordado una partecita de ese trabajo final con la intención de que esa reflexión grupal contribuya a lo que ustedes están trabajando individualmente, que es su problema, ¿no? Y recordarán que venimos desde el módulo 1 repensando el problema y en este módulo tratamos de aterrizarlo justamente con los componentes que hemos visto, ¿no? Em, y esos componentes tienen que ver con el generar un documento breve, ¿no? De entre 2 a 3 páginas, que tiene que ser escrito de manera estratégica, ¿no? Y sintética, justamente la propuesta que ustedes van desarrollando, ¿no? Entonces tiene que incluir lo que vimos en nuestra primera semana, recordarán el problema y cómo lo encuadramos de manera estratégica, es decir, cómo se presenta ese problema, qué desigualdades revela y por qué es relevante. Y para eso ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto?, estas reflexiones que hacíamos con algunas herramientas como el árbol de problemas o la matriz de análisis de brechas, justamente para presentar ese problema y su diagnóstico, ¿no?, de manera muy sucinta. Un segundo componente de ese trabajo final es ya la acción propuesta, es decir, lo que vimos la semana pasada, ¿no? El objetivo estratégico, ¿no? ¿Qué situación concreta buscamos modificar? ¿Para quién? ¿Por qué?
y cuándo lo queremos lograr, ¿no? Y lo mismo, un tercer componente para ese documento breve es lo que vimos la semana pasada sobre los instrumentos principales que permitirían cumplir ese objetivo estratégico, ¿no? Esa combinación mínima de instrumentos, de ese mix, ¿no? Recordarán cuando hacíamos esta clasificación NATO, ¿no es cierto?, de los instrumentos normativos, de servicios, de información, de presupuesto, de organización. Y dos temas adicionales que son los que vamos a ver la siguiente semana, que son la implementación, es decir, quiénes van a implementar, ¿no es cierto? Y qué indicadores o qué información necesitamos para hacer el seguimiento de esa propuesta que están haciendo, ¿no? Esos son temas que vamos a ver la próxima semana, pero que también forman parte de el trabajo final, ¿no? Entonces, para insistir, de todas formas, yo el día domingo, un poco para no estar bombardeando el chat, que sé que hoy tuvieron el foro, ya han estado también con varias cosas. Yo el domingo quiero mandarles un mensajito con este recordatorio, ¿no? El primero, ya les lo había hecho la semana pasada, el primero que el jueves, como decía, ¿no es cierto? Voy a regresar a ver la fecha para no equivocarme, ¿no es cierto? El martes 10 y el jueves 12 se van a hacer las presentaciones preliminares de los trabajos finales eh, y que es un espacio muy oportuno justamente para intercambiar comentarios y poder mejorar la propuesta, ¿no? Y después también el contenido del trabajo final, ¿ok? Em, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, también si las personas que vean esto en diferido, si hay alguna duda, lo pueden mandar en el chat, lo pueden mandar en el correo, lo podemos ver la próxima semana, pero es muy importante que ustedes vayan avanzando en esa presentación, ¿no? Esto lo veíamos desde la semana uno, estamos ahorita ya en nuestra tercera semana. eh, por eso les animo mucho a continuar con este trabajo que han venido haciendo, ¿no es cierto? E insistirles justamente en trabajar cada vez un poquito más su problema, como lo hemos hecho en otros, en los trabajos grupales de las sesiones previas. ¿Ok? Entonces, con ese elemento más operativo, igual si hay alguien que se acaba de conectar, por favor, coloque su nombre en el chat para registrarlo justamente en el receso. Ok, entonces, después de recordar entonces estas actividades que vamos a hacer en nuestra última semana, la presentación preliminar y esta necesidad de que ustedes ya avancen en su trabajo final, justamente para esa presentación preliminar, quiero eh, que abordemos el día de hoy en nuestra sesión 6. Permítanme, voy a compartir. En nuestra sesión 6 continuamos en esta fase de diseño, de formulación, ¿no es cierto?, de los productos públicos. Justamente, permítame un segundito que parece que no me deja proyectar. Ahora está. Entonces, como parte que se conecta muy bien em, con lo que vimos, ¿no es cierto?, de la formulación de las políticas públicas, el mix de instrumentos, el, el propio diseño del objetivo estratégico. Ahora eh, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo esa formulación tiene que dar cuenta también de lo que existe en el territorio, ¿no es cierto?, de ya sea el sistema local de protección o en general esas rutas territoriales que tienen, contemplan, ¿no es cierto?, servicios y bienes ya en la realidad. Y regresando un poco a esta imagen que es la que nos ha ido guiando en cada una de nuestras sesiones, ¿no es cierto?, estas fases del diseño de la política pública que parten de la decisión pública. Recordarán lo que veíamos la primera semana, la problematización, cómo insistimos, ¿no?, cada vez más de esa necesidad de afinar los problemas sobre los cuales vamos a trabajar. Pero no solo eso, sino que parte de afinar eso implica desde esta perspectiva de género, desde la perspectiva interseccional, tener en mente que lo que no se nombra, ¿no es cierto?, no existe, ¿no? Y lo que no se visibiliza en el problema público justamente no existe y por lo tanto las respuestas que se den invisibilizarán o no reconocerán lo que no se ubique con especificidad en la problematización, ¿no es cierto? Entonces, si desde la problematización nosotros no identificamos que hay
efectos o impactos o experiencias específicas, ¿no es cierto?, del problema que estamos trabajando sobre hombres y mujeres, sobre personas adultas mayores, sobre niños, niñas y adolescentes, sobre mujeres rurales, ¿no? Sobre mujeres indígenas, sobre mujeres con discapacidad. Ya en esta fase que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Y que trabajamos esta semana del problema público, también estarán invisibles elementos específicos para esos grupos, ¿no? Por eso es tan importante, decíamos, y lo recordarán, lo veíamos también el día martes, ¿no? Cuando analizábamos, por ejemplo, el problema de una de sus compañeras, la contaminación del río Tandapi, ¿no? Si colocamos de manera general el problema de esa forma, ¿no es cierto? Simplemente como la contaminación, sin identificar esas causas estructurales, pero también esos efectos diferenciados, ya decíamos que la contaminación en un río en particular, especialmente en espacios en sectores rurales afecta de manera diferenciada a las mujeres, muchas veces encargadas de las tareas del cuidado, porque les tomaría incluso más tiempo acceder al agua, ¿no es cierto? Porque suelen ser ellas las que se dedican a esa actividad, ¿no? Y con eso hay de nuevo una sobrecarga de tareas, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, de nuevo, vamos viendo cómo esa problematización, ¿no? Nos marca también una ruta de qué es lo que yo propongo, ¿no? Y ahí, insisto, lo vimos con mucha claridad en la sesión del martes, que me pareció que fue muy interesante justamente ver esa necesidad de ir aterrizando cada vez más e ir viendo quiénes están visibles, quiénes están invisibles, a quién deberíamos considerar, a qué experiencias deberíamos considerar, ¿no? Por eso es que ninguna de estas etapas pueden entenderse de manera aislada, ¿no? No podemos ver la problematización, el diagnóstico, la formulación, la ejecución o la evaluación de manera aislada. Se conectan unas con otras, ¿no? Y por eso, si ven en los trabajos que vamos haciendo cada día, en cada semana, vemos como un ajuste en el problema nos permite hacer un ajuste en lo que estamos viendo esta semana de la formulación, ¿no? Y esto justamente en la mitad entre la problematización y la formulación, veíamos en nuestra segunda semana el diagnóstico, ¿no? Em, en donde justamente trabajábamos qué elementos nos pueden ayudar a entender mejor el problema, ¿no? Para hacer una primera propuesta de políticas públicas. Recordarán cómo conectábamos cada fase justamente con eh, un resultado muy concreto, ¿no? Una propuesta de política pública que tiene justamente un diagnóstico de la situación que nos permite entender y desde la mirada que nosotras trabajamos, no solo entender el problema, sino también conectarlo con la desigualdad estructural como parte de esa base que sostiene muchos de los problemas públicos. Y el día martes y el día de hoy, en cambio, estamos trabajando la formulación, es decir, el programa público, es decir, ya lo decíamos, cuando se materializa, cuando se oficializa esa propuesta de política pública, es decir, cuando se oficializa cuáles son las acciones que yo voy a tomar para resolver el problema público. El día martes hacíamos relación de que para tomar esas acciones, primero deberían estar guiadas esas acciones por un objetivo estratégico, ¿no? Y el martes intentábamos diseñar un objetivo estratégico que no deje a nadie atrás, ¿no? Que así como en la problematización no invisibilice grupos, no invisibilice las causas estructurales, pero además del martes decíamos la necesidad de plantear un mix de instrumentos, ¿no? Solo un instrumento normativo no va a resolver el problema, solo un instrumento presupuestario no va a resolver el problema. Y por eso acogíamos de esta categorización de los instrumentos desde la taxonomía NATO para plantearnos de esa necesidad de preguntarnos sobre nuestros problemas públicos, qué acciones normativas, qué acciones de servicios y de presupuestos se combinan con esa normativa,
qué acciones de la organización, de la institucionalidad pública son necesarias justamente para resolver ese problema y acompañarse, y qué temas asociados a la información también tienen que ser acompañados, ¿no? Y ahí es que nos hacemos las preguntas, si es que en mi propuesta yo pensaba prestar un servicio de atención a víctimas de violencia, ¿no? Que podría ser un instrumento más de tesoro, ¿no es cierto? Esa prestación de servicios, eso tiene que estar acompañado con un instrumento de organización, ¿no es cierto? ¿Quiénes están encargados de esa, institucionalmente, de dar ese servicio? ¿Con quién se articula? ¿No? Y cómo se garantiza incluso su sostenibilidad en el tiempo. Y eso tampoco puede entenderse sin el levantamiento de información para saber cuántas víctimas o posibles víctimas son atendidas, ¿no es cierto? Para mejorar incluso desde el instrumento de organización, si existe personal que es más personal que sea necesario, más especializado sobre los temas, ¿no? O cómo tiene que estar acompañado tal vez de una ordenanza que le dé el marco normativo, valga la redundancia, para regular estas acciones, ¿no? Y el día de hoy decía el chat. Gracias, Erika. Sí, y las personas que se vayan conectando, coloquen en el chat para registrarlas. Entonces, del día de hoy, seguimos en esta etapa de la formulación del programa público y justamente damos un paso, ¿no es cierto?, dentro del proceso de formulación. Después de haber trabajado, ya decía, el diagnóstico, el análisis de actores que también hicimos, ¿no es cierto?, recordarán, y la combinación estratégica de instrumentos del día martes. Hoy nos centramos no en la implementación todavía, pero sí en algo que conecta justamente la formulación con la implementación, con la ejecución. Una suerte de anticipación a la implementación, es decir, pensar, anticipar cómo la formulación va a poder ser implementada o cómo se va a encontrar ya en el territorio y en la práctica, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner el foco en esta sesión es para poder comprender, ¿no? Que aunque una política pública parezca bien diseñada, bien formulada, ¿no es cierto? Un programa público sea bien formulado, entre comillas, buena formulación, finalmente puede fracasar si no consideramos desde esta etapa y no en la implementación, cuando ya eh, eh, todo se ha dicho, ¿no es cierto? Sino desde esta etapa, desde la formulación, anticipar quién va a prestar, por ejemplo, el servicio. ¿Quién coordina? ¿Quién articula? ¿Cómo acceden las personas a los servicios? ¿Cómo es ese recorrido, ¿no es cierto?, para identificar estos nudos críticos, que lo que hacen es que haya una brecha entre lo que yo digo que quiero hacer y finalmente lo que se ejecuta. Entonces, ponía justamente en esta lámina que lo que vamos a ver hoy desde la formulación, desde esta fase de la formulación, que la caracterizamos como estratégica, cómo la conectamos con la experiencia territorial para anticipar los riesgos, los desafíos ya de la implementación. Entonces, partiendo de que formular políticas públicas y especialmente políticas de igualdad no es solo definir, no es solo lo que hicimos del martes, ¿no es cierto? No es solo definir objetivos estratégicos o instrumentos en abstracto, ¿no es cierto? Sino que esta formulación debemos considerarla cómo se puede volver realidad, ¿no es cierto? Y efectivamente una propuesta puede volverse realidad solamente cuando alguien intenta usar el servicio o que se le provea el bien en concreto, ¿no es cierto? Ahí realmente es cuando se da la realidad. Entonces, en esta fase decía, anticipamos cómo la decisión que tomamos, ¿no es cierto? El producto público que estamos planteando, estas ideas que consideramos después de haber visto el diagnóstico, ¿no es cierto? Son las ideas más pertinentes para resolver el problema, ¿no? Es las acciones propuestas, los instrumentos propuestos para resolver el problema en esta fase. La propuesta que les hago es cómo nos anticipamos que estos instrumentos, estas propuestas que estamos haciendo van a ser recibidas en el territorio y cómo van a ser principalmente vividas en el territorio, ¿no? Entonces, una política puede estar, ya decíamos, bien formulada,
con un diagnóstico muy sólido, pero fracasar ya en la práctica si no consideramos quiénes van a ejecutar esa política pública, ¿no? Si no consideramos las instituciones ya eh, desde eh, la propia cultura institucional, el funcionamiento de las funcionarias, los funcionarios, ¿no? Las normas a veces informales, no dichas, de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Y no trabajar solo sobre ese ideal que quisiéramos, unas instituciones perfectas, ¿no? Manejadas de cierta forma, con cierto personal, sino y efectivamente cómo son las instituciones realmente. Y no solo eso, ¿no? Sino también justamente las prácticas cotidianas de esas instituciones, ya decía, en la propia cultura institucional. eh, de las instituciones y que desde la perspectiva que nosotras estamos trabajando, incluso podemos ver ahí el manejo de estereotipos también, ¿no es cierto? O que esa parte de esa cultura se suele relacionar mucho en algunos espacios con procesos de discriminación, ¿no? Entonces, por eso, insisto, esta es una fase que nos invita a hacer esa anticipación, ¿no? Eh, entonces, la formulación estratégica, ah, de nuevo, recordarán que hemos hablado, ¿no? Del diseño estratégico, del diagnóstico estratégico. Le damos esa característica justamente porque porque somos recursivas y formulamos este producto público no en condiciones ideales, ¿no? Porque casi nunca, en ningún contexto, la formulación de una política ocurre en condiciones ideales, ¿no? Sino más bien casi siempre ocurren en situaciones de conflicto, em, con desafíos institucionales, presupuestarios y en el caso de la desigualdad, incluso con normas culturales, ¿no? Estos desafíos más estructurales de cambiar unos sistemas, ¿no es cierto?, que privilegian unos cuerpos, unas prácticas sobre otras, ¿no? Entonces decíamos, es estratégica, ¿no? Porque no solo decimos este es mi objetivo y estos son mis instrumentos, sino que anticipamos las condiciones del territorio y anticipamos las condiciones de las instituciones del Estado. Y es particularmente importante en las políticas de igualdad, en las políticas de género, anticiparnos, ¿no es cierto?, a estas condiciones reales, conflictivas, muchas veces no ideales, porque el no anticipar se suele traducir, ¿no?, en barreras de acceso y en reproducción de las desigualdades. Entonces, formular bien, ¿no es cierto? Formular de la mejor forma posible implica diseñar propuestas, ¿no? Que puedan operar en condiciones reales, ¿no? Porque de nuevo, ¿no? Si formulamos idealmente, yo quiero aquí que haya un nuevo hospital en mi parroquia rural, ¿no es cierto? Porque en el diagnóstico me aparece que eh, la, es necesaria una capacidad de 40 médicos y médicas especialistas, ¿no? O sea, que desde el territorio aparece esa necesidad, pero puedo ver, por ejemplo, la crisis que está pasando el sistema de salud y por lo tanto mi formulación tiene que ser estratégica también frente a esas condiciones y como decíamos la clase pasada, ¿no? Esta suerte de empujar, ¿no? La barrera de lo posible, pero sin dejar de ver las condiciones políticas e institucionales, ¿no? No trabajamos con una ceguera idealista, pero tampoco somos pesimistas, ¿no? En lo que proponemos. Entonces, esa suerte de tensión la tenemos que manejar justamente estratégicamente para poder abordar y poder hacer unas propuestas que sean reales, realistas, pero que sí empujen esta barrera de lo posible hacia abordar la desigualdad estructural. Entonces, permítanme.
En esta formulación estratégica, esta idea de no, las condiciones no ideales, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones no ideales, ¿no? Esas condiciones ideales las podemos resumir como lo que José Luis Méndez incluso nos plantea esta idea de fricción institucional, nos habla, ¿no? La necesidad de formular estos productos públicos considerando la fricción institucional. ¿Y qué es la fricción institucional? Es lo que decía hace un momento, que la formulación no ocurre en condiciones ideales, ¿no? Sino que existen una serie de fricciones estructurales al funcionamiento estatal, ¿no? En donde, por ejemplo, tenemos restricciones presupuestarias, ¿no? Eso lo podemos ver claramente. Cuando tenemos restricciones de las capacidades técnicas de los equipos, eh, cuando en los equipos, ¿no? En las unidades institucionales tenemos una alta rotación, ¿no es cierto?, del personal o una sobrecarga de trabajo del personal que les impide realizar las actividades que ya realizan, menos aún cuando yo planteo una nueva acción o modificar, ¿no es cierto?, un servicio. ¿Qué implica eso en la carga de trabajo del personal? Pero además, y esto no solo sucede en nuestro país o en nuestro territorio en particular, sino podemos ver que esta fricción estratégica es algo común en nuestra región, ¿no es cierto? El mismo hecho que haya una suerte de fragmentación institucional, ¿no? Cada sector actúa por separado sin conexión a otros, ¿no? Y aquí lo podemos ver claramente cuando, por ejemplo, se duplican acciones en el territorio, ¿no? Cuando en temas de empoderamiento económico, por ejemplo, a las mujeres, el GAT provincial empieza a hacer una iniciativa, ¿no? Para fortalecer las capacidades productivas y empieza a hacer capacitaciones, el GAT municipal empieza a hacer capacitaciones y el GAT parroquial también empieza a hacer capacitaciones y además la ONG X está haciendo capacitaciones. Muchas veces se hace lo mismo y muchas veces incluso a los mismos grupos sociales, ¿no? Entonces, esta falta de conexión, ¿no es cierto? Esta suerte de niveles de gobierno o incluso en los mismos niveles de gobierno, diferentes unidades institucionales trabajan en silos, ¿no es cierto? No se comunican entre ellos y eso provoca no solo que los servicios sean ineficientes, sino incluso la duplicidad o el mal uso también de los recursos, ¿no? Porque se está duplicando eh, acciones, ¿no? Que podrían, si se comunicaran, tener una mirada más estratégica o que se genere un mejor impacto, ¿no? Pero también podemos ver, ¿no? Como parte de estas fricciones institucionales, la ausencia o la debilidad de servicios, ¿no? Cuando los servicios no tienen la cobertura que se espera o cuando simplemente no existen servicios para la ciudadanía en general o cuando los servicios no plantean especificidad de acuerdo a las experiencias de ciertos grupos, cuando no existen rutas de atención y eso se conecta justamente con la fragmentación institucional, ¿no es cierto? Esta idea de eh, que no hay unos protocolos unificados para saber quién hace qué, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que es muy fácil identificar, ¿no? En el caso de los temas de violencia contra las mujeres, ¿no? El mismo hecho de que el propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los propios GATS, les ha sido muy difícil tener un protocolo único de atención a víctimas independientemente de donde aparezcan, ¿no? Y a pesar de que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres plantea esa necesidad de tener esos protocolos unificados y que esos protocolos los iban a generar, ¿no es cierto?, desde esta rectoría del sistema que estaba a cargo del Ministerio de la Mujer, ahora ya absorbido por otro espacio institucional, ¿no es cierto? Finalmente eso no se logró y eso nos hace ver que no podemos tener esas rutas más unificadas, ¿no es cierto? Aunque existan normas, ¿no? En este ejemplo que decía, aunque sí existe esta ley de violencia, no existen finalmente esas rutas que permiten ir viendo cómo actúan en conexión los sectores y finalmente cómo eso aporta a la situación de violencia que pueden vivir las mujeres en el ejemplo o en general
eh, cómo eso a las personas, ¿no es cierto?, mejora su calidad de vida porque acceden a ciertos servicios o servicios integrales. Y finalmente, otra fricción institucional que es muy importante también considerar dentro del diseño es que existen prácticas discriminatorias normalizadas en la atención cotidiana, ¿no? Y especialmente desde las políticas de igualdad. Cuando no consideramos, ¿no? Planteamos unas políticas con unos instrumentos que plantean generar servicios especializados, por ejemplo, a mujeres rurales, a personas adultas mayores o a personas en situación de pobreza, ¿no? Y en el diseño lo planteamos muy bien, sabemos que son los grupos sobre los cuales queremos intervenir porque no acceden al servicio, pero ya en la implementación, ¿no? Nos damos cuenta que muchas veces quienes ya... quienes efectivamente, ¿no es cierto?, implementan la política, no son necesariamente las personas que formulan, ¿no es cierto? Son lo que se suele llamar la burocracia de la calle. O sea, cuando hacemos una política sobre seguridad vial, ¿no? Aunque sea uno de los instrumentos sea una ordenanza, otro de los instrumentos sea el servicio, ¿no? Quien ya implementa esa política en concreto pueden ser los agentes de tránsito. ¿No es cierto? Ya es efectivamente cuando se da la acción, ¿no? Y si en esas personas que prestan los servicios no somos conscientes, ¿no? Que existen estos elementos de racismo, muchas veces de xenofobia, de sexismo, ¿no? No abordamos también eso, una formulación que aparentemente parece ideal, ¿no? Con esta perspectiva interseccional. Finalmente no va a ser efectiva porque no estamos considerando que existen estas prácticas discriminatorias permanentes, ¿no? No es que lo cambiamos por escribir en el papel. Em, pero tampoco no quiero esta actitud pesimista de que tenemos todas estas fricciones, sino más bien que tenemos que ser realistas, que hay estas fricciones y por eso un diseño ideal que no considere, ¿no es cierto?, que no anticipe estas fricciones, lo que finalmente provoca es que se reproduzca la desigualdad. Entonces, formular estratégicamente, de nuevo con esta característica, no es imaginar el mejor escenario posible para la implementación de mi propuesta de política pública, sino diseñar sabiendo que voy a tener resistencias, que voy a tener límites y que incluso voy a tener un desgaste institucional. Y por lo tanto yo genero medidas que puedan aportar a combatir, ¿no es cierto?, estas fricciones. Y ustedes pueden ir viendo, ¿no? Y sobre su caso en concreto, ¿no? Y vamos a tratar de hacer ese ejercicio esta noche. Ya en el servicio en concreto, ¿no? Por ejemplo, o en la propuesta, el instrumento que ustedes estén planteando, ya sea normativo, ya sea de información, ya sea de organización o ya sea de servicios o de tesoro, que se llama en la categoría NATO que vimos el martes, ustedes pueden ir viendo dónde están justamente estos temas, ¿no? Cuando trabajamos temas de protección, ¿no? E incluimos a las juntas cantonales de protección de derechos, pero muchas veces sabemos que en nuestro territorio, por ejemplo, hay restricciones de las capacidades técnicas, muchas veces de esos equipos, ¿no? O hay una alta rotación o una sobrecarga del personal, ¿no? Y sabemos que especialmente en cantones pequeños, la sobrecarga de tareas de las juntas es importante y es pesada, ¿no? Porque normativamente no solo que se les encargó lo que tradicionalmente tenían sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que nacía del Código de la Niñez, sino que luego con la ley de violencia aparece esa atribución de dictar medidas administrativas de protección. Luego, con la ley de las personas adultas mayores aparece sobre la protección a personas adultas mayores, ¿no es cierto? Y en estos municipios pequeños hay una junta que aborda todos los temas, ¿no? Ya en otros municipios grandes como Quito o Guayaquil, hay una junta específica para guaguas o hay otra junta específica para mujeres, ¿no? Pero en los cantones pequeños justamente podemos ver ahí la sobrecarga de trabajo del personal. Lo mismo dentro de las propias juntas parroquiales, ¿no es cierto? En los GAT parroquiales, cuando tenemos estas
unidades o estas comisiones que se suele trabajar, ¿no? Sin necesariamente que haya esa capacidad técnica, que tengamos la posibilidad de contratar personal técnico que apoye la ejecución de ciertos proyectos, ¿no es cierto? Sino que más bien se trabaja en comisiones con los propios miembros, con las miembros del GAT parroquial, ¿no? Entonces ahí vemos algunas restricciones y rotación lo mismo, ¿no? Y eso lo podemos ver en distintos espacios institucionales, porque insisto, no es un tema solamente de los gobiernos locales, sino en general de las instituciones de nuestro país y de la región. Entonces, como decía, diseñar sabiendo que existe esto, ¿no? Considerar cómo abordamos esto es realmente un diseño estratégico y contribuye justamente a que se implemente de manera efectiva la propuesta. Eh, pero además de estas fricciones, de estos desafíos institucionales, es importante que en la formulación también busquemos en esta idea que decíamos, ¿no? De empujar la barrera de lo posible, ir empujando también en función de los niveles de concreción, ¿no? Eh, Porque efectivamente, mientras más específica sea, ya decíamos también el martes, ¿no? Mientras yo plantee de manera más específica mi objetivo, más claros serán los resultados a los que me comprometo también a actuar. Y por eso incluso hay resistencias, ¿no? Cuando se formulan eh, objetivos muy concretos, pero nosotras justamente buscamos eso, buscamos que haya esa concreción para que efectivamente se implemente. Y lo mismo podemos hacer sobre, en general, los problemas públicos, ¿no? Perdón, las propuestas, eh, los productos públicos, ¿no? Tenemos productos públicos más generales, ¿no? Y uno de los niveles más generales son los planes. Eh, Permítame un segundo, por alguna razón no puedo pasar. Ok, yo creo que me acabo de pasar ese es mi problema. Disculpe, algo pasó con mi presentación. Ahora voy de nuevo, disculpe. Decíamos también en nuestra clase pasada cómo pasamos de estos niveles eh, acá está, niveles de concreción más generales, ¿no? Que son planes, aterrizando a niveles más cercanos a la concreción como los programas y llegando a un nivel mucho más específico que los proyectos, ¿no? Pero en todos ellos, en todos esos diferentes niveles de concreciones, planes, programas o proyectos, es necesario justamente abordar esas fricciones institucionales. Em, entonces, siguiendo con esta característica de lo estratégico, decir, ¿no es cierto?, que los problemas asociados a la desigualdad, ya sea de género, la desigualdad étnica, la desigualdad por clase, siempre van a involucrar múltiples actores, múltiples sectores y múltiples niveles de gobierno, ¿no? Entonces, por eso incluso considerar las fricciones institucionales es más complejo, ¿no? Porque son distintas entre sectores, entre niveles de gobierno, ¿no? Podemos ver, son distintas estos desafíos institucionales en un GAT provincial grande que en una parroquia pequeña, ¿no es cierto? O en un municipio con que, por ejemplo, eh, ejerce competencias, ¿no es cierto?, distintas, por ejemplo, la propia competencia de tránsito que ejercen ciertos cantones, ¿no? Entonces, es muy importante, primero sabemos que los problemas complejos necesitan diferentes sectores y la actuación de diferentes sectores, de diferentes niveles, pero también es muy importante ir diferenciando en cada uno de ellos de esas fricciones. Pero esto también nos hace ver que ningún actor, ningún sector puede actuar por separado, ¿no? Y por eso decía cómo tenemos que analizar cada uno de ellos, eh, pero los tenemos que, además, ¿no? Analizar a cada uno de ellos, pero también analizarlos en conjunto respecto a la propuesta pública, ¿no? Porque debemos analizar
cómo esas instituciones, de esas distintas instituciones, de esos distintos niveles de gobierno, deberían trabajar juntas para poder garantizar los derechos, para poder garantizar que la igualdad sea efectivamente accesible, ¿no es cierto? Entonces, esto nos lleva a pensar que en la formulación ya tenemos que ir planteando si van a haber mecanismos de coordinación, ¿no? ¿Cómo van a ser esos mecanismos de coordinación? Si se delegará esas acciones, ¿no es cierto?, a organizaciones, eh, 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 cómo justamente funcionará ya efectivamente en la implementación, ¿no? Y definir también si es que finalmente el acceso a los derechos, ¿no es cierto?, el garantizar la igualdad va a ser integrado o no en la formulación, o simplemente cada institución verá cómo actúa respecto a los distintos grupos, ¿no? Y eso nos hace ir directamente conectar esta necesidad de la acción de diferentes instituciones a esta idea de coordinación que solemos oír muchas veces, ¿no? Entonces, aquí podríamos preguntarnos por qué la formulación debe pensar en coordinación. Y ya decíamos, ¿no? Primero, porque ninguna institución puede actuar por sí sola, ¿no? Especialmente en problemas complejos, y cada vez podemos ver que todos los problemas de política pública son complejos, y en particular los temas que abordan la desigualdad, cualquier tipo de desigualdad, son complejos. Entonces, la necesidad de la existencia, ya decíamos, de diferentes niveles de gobierno, de diferentes sectores, instituciones, eh, actores en general necesitan, ¿no? Plantear, ¿no es cierto?, unos mecanismos para poder eh, garantizar, ¿no es cierto?, que la acción sea interdependiente, que sea multisectorial y que la respuesta de política pública sea integral, ¿no? Entonces, desde la formulación podemos ver, ¿no? Desde la coordinación, quiero decir, ¿no? Entendiendo a la coordinación como ese proceso de concertar acciones entre organizaciones, entre niveles de gobierno con dependencias mutuas, ¿no es cierto? Por eso es necesaria, ya decíamos, la acción de todos esos actores en los problemas complejos, ¿no? Y la coordinación en este caso podemos ver, y en general en su definición, aparece como una condición más operativa, ¿no? Pero una condición operativa que es necesaria efectivamente para que saber, ¿no? Quién hace qué, en qué momento hace, cómo se comparte información. Y eso ¿qué permite, no? El poder plantear, ¿no? Definir operativamente quién hace qué, en qué momento lo hace o con qué información compartida se maneja, permite evitar duplicidades entre instituciones, que ya veíamos desde una de estas fricciones institucionales que veíamos en una lámina previa. Permite reducir contradicciones entre programas y servicios, ¿no? Permite ordenar las tareas, permite que finalmente la política pública funcione operativamente, funcione en el terreno, funcione en eh, en la realidad, ¿no? Pero es importante saber que la coordinación, siendo esta función operativa, no garantiza por sí sola que una respuesta sea transformadora en términos de igualdad, ¿no es cierto? O sea, permite que se dialogue, que no hayan duplicidades, que no hayan contradicciones, pero podríamos decir que la coordinación es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Tiene que haber otros aspectos, justamente no solo es coordinar, sino que esa coordinación tiene que tener como objetivo esa transformación que es la que hemos estado planteando durante todas nuestras sesiones. Y existen diferentes niveles de coordinación, ¿no es cierto? Unas más débiles y otras más profundas, ¿no? Y que podemos ver cómo se manejan como una suerte de niveles acumulativos, ¿no? Partiendo de un nivel de coordinación es cero, ¿no es cierto? Es decir, un manejo independiente, pasando por el intercambio de información, ¿no es cierto? O las consultas no vinculantes. Lamentablemente,
aunque las políticas de igualdad requieren los niveles más altos de coordinación, muchas veces se quedan en estos, ¿no? En consultas no vinculantes o intercambio de información. Recordarán cuando planteábamos los temas, el tema de la participación ciudadana, veíamos cómo esta participación simulada justamente se refiere a estos también, podríamos relacionarlo con estos niveles más débiles de coordinación, ¿no? De únicamente intercambio de información o consultas que no son relevantes para la toma de decisión, ¿no? Pasando por una suerte de no nos pisemos las mangueras, ¿no es cierto? Como evitar divergencias o la búsqueda de consenso, estrategias de resolución de conflicto, ¿no? Como la mediación y el arbitraje, y ya pasando a los niveles más altos de coordinación, que sería contar con parámetros comunes, ¿no? Y contar con prioridades compartidas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que compartamos, ¿no es cierto?, entre niveles de gobierno, qué servicios tiene cada nivel, ¿no? O cada institución en territorio, digamos, qué servicios tienen, ¿no? Que sería una suerte de una coordinación desde el intercambio de información a acordar unos criterios comunes, unos parámetros comunes para atender o priorizar, por ejemplo, la atención eh, a víctimas de violencia en el territorio, ¿no? Entonces, podemos ver que idealmente, ya decían, las políticas de igualdad buscamos estos niveles altos como los parámetros comunes o las prioridades gubernamentales compartidas. Por ejemplo, dar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados de todos los servicios, ¿no? Independientemente del sector en el que me encuentre, ¿no? Ese sería parte de los niveles más altos. Complementariamente, ¿no es cierto? Este concepto de coordinación muchas veces se les utiliza como sinónimos, esta idea de coordinación y articulación, pero existe una diferencia que es importante también en términos de las políticas de igualdad que trabajamos, ¿no? Si la coordinación es una condición operativa. Diríamos que la articulación es más una condición estructural, institucional, ¿no? Y como ponía en la lámina, la articulación va más allá de coordinar tareas o acciones puntuales, ¿no? Sino que se relacionaría con estos niveles más altos de coordinación que veíamos ahora en esta escala, ¿no? Porque implica alinear a los distintos niveles de gobierno, integrar sectores con responsabilidades diferenciadas, vincular actores no solo estatales, sino sociales en torno a objetivos comunes, dialogar, ¿no es cierto?, con instrumentos específicos, por ejemplo, con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no? En donde se pueden compartir y alinear frente a prioridades concretas, ¿no? Y la articulación, al ser esta condición estructural, lo que plantea es que no se tratan de acciones puntuales, ¿no es cierto? Y por eso es este proceso más estructural que no depende de personas, de voluntades o de coyunturas políticas, ¿no? No es que cambie el gobierno y cambia esta forma de eh, este objetivo, ¿no es cierto? Esta forma, por ejemplo, de planificación territorial, ¿no es cierto?, que integra justamente esta suerte de estos objetivos comunes de mm, de esta visión compartida, ¿no? Y en el caso de las políticas de igualdad, eh, es clarísima también esa necesidad, esa condición estructural para que la igualdad no sea unas acciones muy concretas, ¿no es cierto?, o aisladas en cada territorio, sino que se inserte finalmente en la planificación territorial. Entonces, una agenda local de igualdad, ¿no es cierto?, que está articulada al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, permite que los objetivos que se relacionan con la igualdad en general, ¿no es cierto?, la igualdad de género, igualdad étnica, etcétera, orientan todo, orientan el presupuesto, orientan los proyectos, orientan los servicios, y ya no son solo estas acciones aisladas a las que me refería, ¿no? Entonces, ya es la coordinación como esta condición
operativa y la articulación como esta condición estructural. En el caso de las políticas de igualdad son muy importantes también considerar en el diseño que estamos haciendo, porque recordarán, estamos planteando estos elementos desde las fricciones institucionales hasta esta necesidad de los más altos niveles de coordinación para anticipar los riesgos que se pueden dar en la implementación, pero que los tratamos de ubicar aquí en esta fase, ¿no? Y claro, deberíamos centrarnos también en cuál es el rol de los GATS en esto que planteábamos, ¿no? Todas las políticas públicas y en general las políticas que abordan los temas de igualdad son complejas y se dan en escenarios complejos, ¿no? Y aunque la rectoría es nacional, ¿no? La experiencia de cómo se prestan los servicios y qué pasa en el territorio es local, ¿no? Entonces, por eso sabemos, y ustedes más que nadie, cómo los gobiernos autónomos descentralizados son claves para definir justamente ya respecto a, como veíamos el día martes, ¿no? Cada uno de los instrumentos de política pública, sean de presupuesto, sean de organización, sean de servicios, sean normativos, ¿no? Son accesibles y cómo se incorporan en estas condiciones estructurales, como es la articulación, ¿no es cierto?, con estos objetivos comunes. Y aquí de nuevo esta recomendación que hacemos durante esta sesión y por eso en esta fase, ¿no? Si no consideramos estos elementos desde la formulación, lo que vamos a ver es de nuevo esta brecha que hemos comentado también en algunas sesiones entre lo que dice el papel, ¿no? Formalmente, esto que siguiendo a José Luis Méndez vemos como el producto público, se quede como un producto público y no efectivamente como una política pública, que es lo que, como hemos ido conceptualizando. Y ahí creo que también es muy importante abordar esta idea de los sistemas locales de protección, ¿no es cierto? Que normativamente lo podemos ver en el propio COTAD, ¿no? Y cómo se articulan unos sistemas, cómo se busca justamente esa articulación, no solo la coordinación, sino la articulación entre niveles de gobierno, ¿no? Em, Podríamos quedarnos aquí también analizando cómo ha sido el funcionamiento de estos sistemas, ¿no? A nivel nacional y si se han dado o no finalmente mecanismos de articulación o únicamente podríamos hablar de una coordinación, ¿no? Con esta diferenciación que hacíamos hace un momento. Pero eh, en esta sesión, más bien lo que les propongo, y lo vamos a ver en el trabajo grupal, es ir pensando, ¿no? A pesar de que no necesariamente parece, ¿no es cierto? A veces parece que los temas que no se relacionan con un eje social, no se relacionan con los sistemas locales de protección. O sea, si yo no estoy trabajando temas justo de protección propiamente dicha, violencia, protección a niños y niñas y adolescentes o personas adultas mayores, eh, no se logra articular con este diseño institucional dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y aquí un poco la invitación es ir viendo cómo incluso yo, si yo trabajo un tema de ambiente, ¿no? Como veíamos el día martes, la propia contaminación de un río, ¿no es cierto? ¿Cómo puede relacionarse, ¿no? Si yo hago este análisis justamente desde el diagnóstico, desde las causas y los efectos diferenciados que pueden tener entre hombres y mujeres la propia contaminación ambiental, cómo esto puede articularse también en cómo se formula, ¿no? Desde los propios consejos cantonales de protección de derechos y ya cómo hay estos otros espacios institucionales, desde, en primer lugar, las juntas cantonales de protección de derechos, más para esta protección administrativa, pero como entendemos, las redes de protección, ¿no? Es decir, los servicios en general que dan los municipios, que dan las prefecturas, que dan las parroquias, ¿no es cierto? Pero que también dan el Estado central en el nivel desconcentrado, ¿no? Como ahí planteamos unas redes de protección que tienen que articularse en esta idea de este sistema local como este espacio institucional articulador,
¿no? Y como hemos planteado durante algunas sesiones, ¿no? O especialmente las primeras sesiones, de esta idea de la transversalización de la perspectiva de género, tiene que pasar también por unos espacios institucionales y el diseño institucional que tenemos más cercano, ¿no es cierto?, a estos objetivos de igualdad sobre los cuales estamos priorizando nuestra mirada durante este módulo, tienen este espacio institucional que eh, creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Insisto, vamos a ver en el ejercicio también cuando hagamos estas rutas si se activa o no, ¿no? Se activan o no estos sistemas o cómo podría estos espacios institucionales dentro de este sistema local activarse o no, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, un poco aquí está esto que les ponía en la lámina, ¿no? Formular sin articularnos con este sistema podría provocar como un diseño sin este anclaje territorial, ¿no? Sin esta posibilidad de articulación, ¿no? Podríamos hablar de coordinación, pero no necesariamente de articulación, ¿no? Justamente con la diferencia que hacíamos. Em, entonces, y algo en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, ya para aterrizar un poco los conceptos de esta sesión, es poder relacionar, ¿no? Esto que planteamos desde la primera lámina, esta suerte de anticipación a las fricciones institucionales, a cómo efectivamente se implementaría la política pública que estamos planteando, es decir, el programa público que estamos planteando en el territorio, implicaría hacer también un ejercicio de anticipación respecto a los recorridos que las personas, los grupos de personas tendrían que hacer para acceder a los instrumentos de política pública que estamos planteando, ¿no es cierto? O lo que esos instrumentos están planteando, ya sea un bien, ya sea un servicio, ya sea una regulación, ¿no es cierto? Entonces, anticipar el recorrido, el plantear, ¿no es cierto?, las rutas de atención permiten pasar del diseño, de la formulación del programa público a la experiencia territorial concreta, ¿no es cierto? Entonces, formular pensando en las rutas implicaría anticipar, por ejemplo, por dónde ingresaría actualmente, ¿no es cierto? No en este escenario ideal que decíamos no necesariamente existe, sino actualmente por dónde entraría un grupo o una persona a acceder al servicio, a este derecho que estamos queriendo proteger, ¿no? Cómo se deriva, cómo en general se da ese recorrido, ¿no? Cuánto tiempo tomaría, eh, cuántas instituciones intervendrían, ¿no? Justamente para ir identificando estos flujos más avanzados o menos avanzados de coordinación, un poco en la escala que veíamos hace un ratito. Entonces, una ruta que es fragmentada, ¿no? Porque ya sabemos, ninguna institución opera en aislado, ningún nivel de gobierno opera en aislado, y por lo tanto existen muchas voluntades que tienen que darse para que se provea ese servicio, para que se garantice ese derecho, ¿no es cierto? Entonces, una ruta que es fragmentada, sin duda, revictimiza, expulsa también a las personas y a los grupos. En cambio, una ruta integrada, eh, eh, reduce costos, reduce tiempos, reduce daños, ¿no? Y garantiza derechos. Entonces, eh, es importante, ¿no es cierto?, que diseñemos, ya decíamos, formulemos una ruta aquí anticipadamente con puertas de entradas definidas, criterios de derivación, responsables, tiempos y algo que vamos a ver también la próxima semana, cómo podemos hacer seguimiento también a cómo se dan esos servicios, ¿no? Entonces, si una persona, ¿no? Para acceder al servicio, como en algunas de las propuestas que se planteaban, ¿no? En este y en el anterior grupo, dar capacitaciones para el empoderamiento económico de las mujeres, especialmente de las mujeres rurales, ¿no? Si una persona adulta mayor, indígena, a quien le queda muy distante, ¿no es cierto? La oficina
el GAD que le provee ese servicio o que tiene que ir a 4 oficinas distintas sin ningún acompañamiento, esta política, este programa público pierde absolutamente efectividad, ¿no? Y por eso es que hacemos esa anticipación de las rutas en esta etapa de formulación. Pero no perdemos la vista de lo que hemos visto también durante todo este módulo y es cómo integramos la interseccionalidad justamente en esas rutas, ¿no? Reconociendo que nada de lo que hemos visto, incluidas las rutas, son neutras, son universales, ¿no? La misma ruta puede ser viable para unas personas e inviable para otras, ¿no? Así este ejemplo de el acompañamiento. eh, eh, o las capacitaciones, ¿no? Los procesos formativos, programas de formación para el emprendimiento, el empoderamiento económico de mujeres rurales, ¿no es cierto? Puede ser viable para ciertas mujeres, ¿no? Pero inviable para otras por distintas condiciones, ¿no es cierto? Ya decíamos la distancia o la accesibilidad al lugar donde se dan esas capacitaciones, si son mujeres con discapacidad, ¿no es cierto? O si son adultas mayores que tal vez no manejan el Internet y esta capacitación se hace en modalidad virtual o no tienen acceso al Internet o no manejan su celular o la computadora, ¿no es cierto? Entonces, la mirada interseccional en estas propias rutas, ¿no? Y veamos estas rutas como esta forma de anticiparnos a lo que va a pasar en el territorio antes de la implementación para formular de manera más específica una mirada interseccional nos obliga a identificar barreras, ¿no? De distintos grupos, ya sean por territorio, por etnia, por edad, hacía el ejemplo sobre discapacidad, sobre dependencia económica, eh, sobre la lengua, ¿no es cierto?, que se usa, sobre estatus migratorio, ¿no es cierto? Eso es, eh, eso es clave que nos vayamos preguntando en esta fase de formulación. Y algo que tal vez lo profundizaremos en nuestra siguiente sesión, en donde nos centraremos ya directamente en la implementación. Aquí hacemos esta suerte de cadena, ¿no es cierto?, de conectar la formulación con la implementación, pensando justamente en una formulación que anticipe los riesgos. Es necesario, y un poco lo conecto con la primera lámina que veíamos, ¿no? Cómo conectamos eh, eh, el pasar del papel a la realidad. Tenemos que poner nuestra mirada también en esto que se denomina la burocracia de la calle, ¿no? Yo puedo diseñar mi programa público con mi superdiagnóstico. En el anterior grupo creo, hablábamos ayer y decíamos, claro, muchas veces se hacen en procesos de consultoría, a veces consultoría internacional, que muchas veces ni siquiera se para aquí en el territorio a ver qué es lo que pasa y menos aún considera este elemento que conecta con la implementación, ¿no es cierto? Porque las políticas públicas, las acciones, los programas se concretan finalmente en la interacción cotidiana con las funcionarias, con los funcionarios, ¿no? Dábamos el ejemplo hace un ratito de los temas de movilidad, ¿no? Y creo que ayer también había un ejemplo interesante, planteamos un ejemplo interesante del plan de movilidad de Quito, ¿no es cierto? Este plan maestro de movilidad de Quito, cómo justamente ha sido muy difícil su implementación, porque muchas veces no consideramos que son las funcionarias, los funcionarios el propio funcionaria municipal que está en la calle, que está controlando el tráfico, quien finalmente implementa la política. Y en esas personas también tenemos que pensar, y desde la perspectiva que planteamos, no solo la carga, ¿no es cierto? La carga de trabajo, la rotación de personal que decíamos al inicio, sino también la cultura institucional que en los temas de igualdad muchas veces reproduce la desigualdad, mantiene prácticas discriminatorias o naturaliza esas prácticas discriminatorias, ¿no? Entonces, poco para cerrar, porque esto lo vamos a ver con más detenimiento el día martes. Esta idea de anticiparnos, ¿no es cierto? Anticiparnos con lo que nos vamos a encontrar, generar protocolos claros, definir responsabilidades y establecer mecanismos de seguimiento, porque lo que vamos a hacer incluso en este ejercicio, ¿no? No vamos a poner la condición ideal de la implementación, no vamos a reducir necesariamente el conflicto, las tensiones que pueden haber en el momento de implementar las políticas públicas, sino que vamos a gestionarlas
para no perder el objetivo, y el objetivo que nos llama a nosotras aquí es el objetivo de la igualdad, ¿no es cierto? No solo de dar en genérico, en neutral, unos servicios deficientes, servicios con calidez, ¿no? Sino que responda a las experiencias específicas de distintos grupos. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Para preguntarles qué les pareció, si les resonó algo, si tienen algún comentario, alguna experiencia que compartir, tal vez justamente de esta brecha, cómo les ha ido entre la formulación de un programa público, ya sea un plan, ya sea un programa o ya sea un proyecto, y ya la realidad. ¿Qué desafíos han encontrado? Súper bienvenidos sus comentarios. Y hasta que alguien se anime, tal vez. Las personas que hayan entrado recientemente o después de que tomamos listas, y colocan en el chat su nombre, yo les puedo registrar eh, en la lista, por favor, para que lo puedan hacer. Alguien que tal vez quiera reaccionar, que le tenga alguna duda, alguna experiencia que compartir, insisto, súper bienvenida. Me preocupa a veces el silencio, pero bueno, tenemos por suerte un espacio diseñado para dialogar, ¿no es cierto?, en los grupos, así que ahí se me quitan mis preocupaciones, porque para eso está ese espacio. Permítanme, gracias Mayra, gracias Glenda, ya le registro. Ok, voy a comentarles entonces cuál va a ser la propuesta de actividad del día de hoy. Permítanme, quiero compartirles el link, como siempre, del trabajo que vamos a hacer hoy para explicarlo. Y después de eso vamos a nuestro receso y regresamos a conformar los grupos y hacer este trabajo que, como saben, es un trabajo que lo que busca es hacer una reflexión más común, ¿no? Con el ejemplo de alguna de ustedes, una reflexión común que luego les permita ir avanzando en sus trabajos individuales, y que me permito recordar una vez más, en la siguiente semana vamos a trabajar los temas de implementación, de seguimiento y evaluación. Y la subsiguiente semana tendremos ya las presentaciones preliminares de sus trabajos finales, ¿no? Y justamente es preliminar, seguramente ustedes no tendrán el documento completo, pero la idea es que ustedes ahí puedan compartir sus dudas, en qué han estado trabajando, hasta dónde han podido llegar. Justamente para tener este espacio de diálogo, para que con todo el conocimiento que las demás compañeras tienen, ¿no? Y muchas de ellas seguramente han implementado o han diseñado políticas relacionadas con los temas que ustedes están trabajando, y seguramente tendrán algunas recomendaciones que pueden ser importantes. Ok, voy a proyectar entonces cada grupo. Vamos a conformar probablemente estos 4 grupos, no, tal vez hagamos 3 grupos. Vamos a ver cómo estamos en número. Pero la actividad ustedes ya la pueden ingresar e ir viéndola, y también me comentan si pueden acceder al link. Como siempre van a tener un documento, ¿no es cierto? No, y les recuerdo, no es necesario que llenemos todas las preguntas. Estas preguntas lo que buscan es justamente cuestionarnos, que ustedes puedan cuestionarse sobre el problema público y propuesta que están trabajando, para poder siempre delimitarla y ajustarla más en función de los contenidos que vamos viendo, y en función, por supuesto, de la realidad. Entonces, esta actividad, lo que vamos a trabajar es identificar la ruta de atención de algún, ¿no es cierto?, de algún elemento de la respuesta de lo que trabajamos del martes, de la respuesta al problema público que ustedes plantearon, ¿no? Entonces, la idea aquí no es que se describa todo el mix de instrumentos que trabajamos del martes, sino únicamente un elemento, ¿no es cierto? Puede ser un elemento de alguno de este grupo de instrumentos que hablábamos del martes, ¿no? Ya sea de información o nodalidad, ya sea de autoridad o de reglamentación normativo, ya sea de tesoro, de servicios o de organización institucional, ¿no es cierto? Entonces,
un solo elemento lo veríamos y la idea aquí es hacer este recorrido, partiendo de cuál es la puerta de entrada, ¿no? Aquí ponía justamente que no sería eh, la puerta de entrada ideal, sino más bien ya en la práctica, por dónde entraría un grupo o una persona en función del el problema y el servicio que ustedes están planteando para acceder a a ese, a esa medida, a ese servicio, a ese componente, ¿no? Yo ponía aquí un ejemplo, vamos de nuevo, ¿no es cierto?, a algo que algunas de ustedes están trabajando, que son los temas de empoderamiento económico, podría ser, ¿no es cierto?, una organización de mujeres a través de la cual una mujer o un grupo de mujeres les piden apoyo, ¿no? Para generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, luego, ya en la pregunta 3 la idea es ir viendo ese recorrido, ¿no? Esa organización iría al GAT parroquial, tal vez para informarse sobre ese apoyo, de allí cómo se deriva al GAT municipal, tal vez a la dirección X, ¿no es cierto? Esa dirección le solicita documentos, esa dirección coordina con la otra dirección, ¿no? Y luego tal vez con ya un proveedor de servicios que puede ser una red comunitaria para el acompañamiento, ¿no? Y a partir de ese recorrido, ir identificando dos cosas. ¿Dónde pueden haber tensiones o bloqueos? Es decir, dónde podrían haber estos tensiones institucionales que veíamos en nuestras primeras láminas, ¿no es cierto? Este idea de falta de personal, falta de coordinación, em, falta de presupuesto en general, ¿no? ¿Dónde podrían haber esos bloqueos? La propia ausencia de servicio, ¿no? Las distancias, esas barreras territoriales, barreras de horario, ¿no? Horarios restringidos para proveer algún servicio. Y por otro lado, también identificar cuáles serían los grupos con mayores barreras en ese recorrido. ¿Por qué hacemos, no es cierto, estos puntos de tensión o estas barreras? Es justamente repreguntarnos sobre nuestro objetivo que diseñamos, sobre el cual trabajamos la semana, el día martes, ¿no es cierto? Y nuestro mix de instrumentos, preguntarnos si esto que estamos proponiendo requiere un ajuste para considerar esos puntos de tensión o requiere un ajuste para referirse, ¿no es cierto?, a unos grupos en específico. ¿Ok? Algo que me falta aquí, pero bueno, esto ya lo hago en, durante el receso. Voy a poner, como siempre, las integrantes del grupo y vamos a poner también el problema, porque como vimos el día martes, esta es una nueva ocasión en donde podemos compartir e incluso colaborar, ¿no es cierto?, con la compañera que propone el problema para darle sugerencias para ajustar o delimitar o plantearlo de manera más estratégica el problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta actividad? Ok, si no la hay, les propongo ir al receso 15 minutos. Nos vemos a las 7:35 y más bien ahí recogemos si hay dudas, vemos nuevamente, conformamos los grupos y nos damos, les propongo como pasó el día martes, tal vez darnos em, menos tiempo para la actividad grupal y más tiempo para el espacio de plenaria, porque creo que fue súper interesante a las conclusiones que llegamos y las recomendaciones. ¿Ok? Entonces nos vemos a las, A dígame, la actividad, perdón que le moleste, por favor. ¿en qué sección o en cuál está la actividad esa de que nos acaba de explicar, por favor? En el chat coloqué el enlace para llegar a Ya, pero por favor, más bien este receso, si es que pueden revisar si pueden acceder o si no, ya revisamos si hay algún problema en el link. Ujú. Como siempre, la idea es trabajar en línea, ¿no es cierto? Poder trabajar en línea los grupos, pero ya lo vemos en un ratito. Si les parece, ahorita nos tomamos un cafecito, un tecito y regresamos a las 7:35. Voy a pausar la grabación las 3.
Vamos regresando. Ok, vamos regresando, por favor. Un segundito, se incorporan las demás colegas. Ok. eh, ok, regresamos. Eh, Creo que esta vez les fue mucho mejor con el tiempo. Veo que llenaron eh, casi todas llenaron más bien toda la información. Así que creo que está súper bien el tiempo para esta actividad. Les cuento que el paralelo anterior, más bien, nos faltó mucho tiempo, nos quedamos 50 minutos y no se logró completar las matrices, así que estoy súper contenta más bien de oírles, ver qué lograron identificar y si también tienen alguna recomendación justo para las demás personas de este grupo, especialmente las que verán esta grabación en diferido, para ver cómo fueron aterrizando en estos nudos críticos. ¿Ok? ¿Les parece? Empecemos con el grupo uno, por favor. Sí. Buenas noches. Aquí estoy. Ya. Yo tuve problemas en cambio la edición porque se me salía de la... De la tabla, sí, vi. Sí, entonces estoy en esa pelea. A ver, y le hice aparte un Word, pero bueno, voy a ir leyéndole del Word que tengo aparte, ¿ya? Ujú. En el tema, eh, bueno, mi problema es el déficit de servicios de cuidado infantil que afecta a la inserción laboral de las madres trabajadoras del Cantón Rumiñahui, debido a la oferta insuficiente, costos elevados, horarios incompatibles, desigualdad territorial y la falta de enfoque en grupos vulnerables. Ese es el tema en general. De ahí, en el primero nos decía elemento de la respuesta que se analiza. Entonces, yo lo considero como el Servicio Municipal de Cuidado Infantil Comunitario con horarios extendidos y priorización para madres trabajadoras. Este elemento es clave porque conecta directamente la política de cuidados con la inserción laboral, que es el núcleo del problema. Porque si las madres logran tener un lugar donde dejar a sus hijos, yo pienso que las madres y los padres en general, ¿no? Pueden desarrollarse en el ámbito laboral, educativo, entre otras cosas, con mayor tranquilidad. Pero si tú no tienes eso, realmente se te complica porque no vas a estar tranquilo Ujú. y muchas veces muchas madres dejan de trabajar o de estudiar porque no tienen en dónde dejar a sus hijos. El punto dos era la puerta de entrada más probable en el territorio. Para mí serían los GAT parroquiales, casas comunales y organizaciones barriales de mujeres. Esto ocurre porque las madres acuden primero a los espacios más cercanos y conocidos, o sea, es importante poner puntos cercanos. Ahí suelen informarse sobre ayudas, bonos, talleres o servicios sociales y las mujeres confían más en redes comunitarias que en las oficinas centrales, porque muchas veces son maltratadas y se aprovechan, o sea, la atención en lo público es complejo, entonces a dirigirse a los centros, a las oficinas centrales, primero por las distancias y segundo porque no les explican como deben explicarles siempre, ¿no? El recorrido territorial esperado. En la práctica, la ruta debería funcionar así. La madre se acerca al GAT parroquial o casa comunal buscando apoyo para el cuidado de su hijo. El personal, el dirigente barrial, le informa sobre los servicios municipales de cuidado comunitario. Se le deriva a la Dirección de Desarrollo Social. Bueno, acá se llama emisión social, que le tenemos decir. Yo le puse en general por los otros GATs. Allí debe presentar documentación, que básicamente se le pediría la cédula, certificado de trabajo o declaración de actividad informal
partida de nacimiento del niño o niña, se evalúa si cumple los criterios, el tema que sería bajos ingresos, que sea jefe de hogar o trabajadoras informales. Si es aprobada, se le asigna un cupo a un centro o un espacio comunitario de cuidado. En algunos casos se coordinaría también con el MIES, con las redes comunitarias, con los centros infantiles ya existentes. Así más o menos estaría el recorrido, ¿no? A eso hay que ajustarlo un poco mejor. Principales puntos de tensión y bloqueo. Bueno, ahí yo tengo que el tema de la derivación desde lo comunitario, a veces no existe la información clara ni los protocolos. Los trámites en el municipio, en cambio, son procesos lentos y burocráticos. Los cupos limitados, la demanda es mayor que la oferta. Porque eso sí suele suceder. Los horarios de servicio no coinciden con la jornada laboral muchas veces. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Aquí abren a las 8 y les mandan a los guaguas a las 12:30. Entonces, sí, no les sirve. Falta de coordinación con desarrollo social, MIES y comunidades y con la comunidad que no siempre articula. La falta de presupuesto limita la expansión y sostenibilidad del servicio. Es un servicio costoso, eso no lo negamos. Entonces, acá tenemos en Rumiñahui un gran problema porque el Ejecutivo no quiere firmar los convenios con el MIES y asumió, como tenemos una salud financiera buena, asumió los gastos, pero redujeron los números de centros infantiles. Y los más afectados fueron en las zonas rurales, porque colocaron 2 centros infantiles en las zonas urbanas. Entonces, esa también para mí, ese es uno de los fuertes limitantes. Esto provoca que muchas mujeres abandonen el proceso antes de recibir el servicio. También otro de los limitantes nosotros veíamos también es a veces la mala atención. Justo hace poco, hace unos meses acá tuvimos un inconveniente con eso y las madres, hubo mamitas que reclamaron y fue peor porque fue como que les cogieron represalia y otras mamitas en cambio se resignaron porque decían es mejor no decir nada porque al fin del día es gratis. Entonces no está bien porque yo les decía, no es gratis, o sea, cuesta, la diferencia es que se paga con los impuestos y pagan muchas personas, o sea, y el servicio, pagamos personal, alimentación, no es, y tienen que exigir buen servicio. Pero ese es el pensamiento al que nos enfrentamos. De ahí viene el 5, grupo con mayores barreras, son las madres del sector informal, porque no pueden presentar los certificados laborales o justificación de ingresos, las mujeres rurales por la distancia, las madres solteras por la falta de redes de apoyo, mujeres de bajos ingresos no pueden pagar los centros infantiles, mujeres con niños con discapacidad, no hay servicios especializados, son muy bajos, mujeres migrantes son barreras administrativas y estigmatización, ¿no? Porque es como, ¿por qué le da a una venezolana y no prioriza a la gente de nuestro cantón? Un ejemplo. Ujú, ujú. Eso sería más o menos. Hay que mejorarle un montón, pero ya. Me parece excelente, Gabriela. Me ha encantado ver este trabajo en este cortísimo tiempo. Y de nuevo, creo que es igual las personas que vean en diferido, creo que ver la matriz, documento matriz, que justo Gabriela lo estaba ahora viendo si queda como documento como matriz. Me parece que es un excelente ejemplo de ir conectando y por qué lo conectamos en formulación, ¿no es cierto? Cómo todo esto que trabajó el grupo puede ir ajustando los instrumentos de política pública que se proponen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí me permitiría comentar, ¿no? Respecto a la propia pregunta 5, ¿no? Eh, y en el mismo recorrido, tú señalas que hay unos criterios como de priorización, ¿no es cierto? Jefas de hogar, eh, eh, Sí. pero que además hay unos grupos que estarían excluidos también, ¿no? Entonces, como tal vez en la propia problematización, en el problema y en la respuesta, en este mix de instrumentos, debería considerarse eso, ¿no? Cómo debemos
actuar sobre ellos, visibilizarles también, ¿no? Porque a mí me encanta cómo has ajustado y concretado estratégicamente tu problema, pero este recorrido que haces y con todo el conocimiento claramente que tienes de ese recorrido, creo que todavía se puede ajustar más para visibilizar, ¿no? Porque decíamos siempre, lo que no consta, lo que no se dice explícitamente, no existe. Entonces, si no hablamos directamente de las jefas de hogar, de las migrantes, ¿no? Las perdemos justo desde esta perspectiva interseccional. Y creo que con esto también lo que podemos ver es incluso cómo ajustar instrumentos, ¿no? Justamente tú hablabas de la calidad de servicios, eh, 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 de cómo es una responsabilidad del Estado proveer el servicio, cómo es un derecho. em, o como también ponías, ¿no es cierto? Ponía el grupo, cómo no existen protocolos, me parece que se decía, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Información clara ni protocolos. Entonces, Claro, y ahí ya, ujú, se por complica favor. por tema, o sea, ahí venían las dos aristas, ¿no? Si lo hago desde el municipio o si lo hago desde los líderes barriales. Entonces ahí teníamos el problema, porque puede ser que no les den la información adecuada, en cambio en el Ujú. municipio es mucha burocracia. De acuerdísimo. Pero además quería decir que con este ejemplo también queda claro que tú identificas como otro instrumento evidente ahí, es un instrumento de autoridad normativo, ¿no? Que tiene que ver con los protocolos. O sea, tú ves ahí que está un nudo y tal vez parte de esta respuesta de política pública deberá ser el tema de protocolos, pero también de organización y de coordinación. O sea, están todos los elementos ahí que deberían retroalimentar tu propuesta de instrumentos, ¿no? Pero me parece excelente encima de este corto tiempo y demuestra claramente cómo conoces del tema, ¿no? Y un poco el ejercicio que queremos hacer aquí es tratar de presentar esa información de forma clara, estratégica para alguien, por ejemplo, que no, tal vez, y suele pasar, ¿no? Personas tomadoras de decisión que no saben qué está pasando y poder presentarlo directamente, estratégicamente, cuál es el problema, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Muchísimas gracias, Gabriela. Además, me encanta esta idea de colocar justo este rol de lo comunitario frente al Estado, ¿no? Porque esa es la discusión actual, ¿no? Cómo se articula, y como decíamos en los conceptos. Esto ya no es un tema de coordinación, es un tema de articulación de esta componente estructural. Muchísimas gracias al grupo uno. Vamos con el grupo 2, por favor. Bueno, muy buenas noches, estimada doctora, compañeras del grupo número 2, de acuerdo a la actividad del Sistema Local de Protección y Rutas. Los integrantes son María Ibaquingo, Daisy Vilaña y quienes habla Rosa Simbaña. Con relación al primer elemento de la respuesta que se realiza, ¿qué medida el instrumento o componente concreto a la respuesta? Pero el problema lo habíamos puesto insuficiente atención prioritaria integral diferenciada a la población adulta mayor en extrema pobreza en la parroquia del Quinto, lo que reproduce desigualdades de género y limita acceso equitativo a servicios locales de salud, cuidado, protección social y acompañamiento comunitario. Ese es el problema. Las medidas que se va a implementar es la implementación de un registro parroquial de personas adultas mayores en extrema pobreza con enfoque de género, impulsado por edad parroquial del con un instrumento de información para priorizar la atención tanto en salud, traslado y servicio integral y cuidado comunitario. En la segunda pregunta, que es la puerta de entrada probable al territorio, según este elemento y las capacidades reales de territorio, donde y es más probable que una persona o grupo acceda. Para activar este componente, el registro parroquial de personas adultas mayores con enfoque de género es el GAT parroquial del Quinche, que es la articulación de liderazgos comunitarios y organizaciones barriales o también de mujeres. En esta práctica real vemos que la primera instancia en territorio es el GAT parroquial, que tiene mayor capacidad de contacto directo con las comunidades, barrios y recintos rurales.
También las gestiones comunitarias, convocatorias locales, visitas territoriales, referencia de dirigentes barriales o promotoras comunitarias. Esta red cumple un rol de puente entre la institucionalidad local y la población mayor, especialmente en el caso de personas con movilidad limitada y dependencia, ya que en el territorio, en las partes altas, en las comunidades y de menor acceso, vemos que hay personas que no pueden caminar o que están dificultadas a su traslado, pero los líderes comunitarios tienen un levantamiento real de cómo se encuentra este grupo y nos identifican más rápidamente que estar buscándolo uno por uno, no llamándolo. Las organizaciones sociales, los grupos de mujeres y los comités comunitarios también juegan un papel importante porque suelen conocer la forma directa las situaciones de vulnerabilidad y pueden facilitar la identificación y la derivación de casos de adultos mayores en extrema pobreza. Y ahí lo hemos coordinado activamente. En el recorrido territorial esperado, en esta fase se registran datos personales, situación de salud general, condiciones de vivienda, red de apoyo, posibles factores de vulnerabilidad. Si la persona presenta necesidades inmediatas, el GAT parroquial realiza una derivación inicial hacia el servicio disponible más cercano. En este caso, el centro de salud, o si no, el hospital que queda distante, en este caso, a Yaruquí. Y el acceso lo traslada el GAT parroquial, que puede ser el centro de salud, como dije, la unidad municipal de desarrollo social o un programa de atención o grupos prioritarios. Las personas adultas mayores se acercan al GAT a informarse sobre programas, beneficios de inclusión social de los grupos prioritarios. De ahí se deriva con la coordinadora encargada del adulto mayor en una jornada comunitaria y mediante la visita domiciliaria coordinada con los liderazgos barriales. En la cuarta pregunta, principales puntos de tensión y bloqueo, ¿dónde es probable? Estos puntos hemos detectado como grupo la falta de coordinación entre el GAT parroquial, el municipio y las instituciones sectoriales, en este caso el centro de salud, que no coordina muchas veces y forma su propio grupo de adulto mayor, lo que puede generar duplicación de esfuerzos o por lo contrario, vacíos de atención cuando no hay canales claros de derivación y responsabilidades definidas. Los casos no tienen seguimiento y las personas mayores quedan fuera del sistema de apoyo. Esto se ha visto porque tenemos nosotros un grupo vulnerable de 70 personas que atienden, pero también están los mismos duplicados en el centro de salud y muchas veces cuando las actividades se realizan no asisten o les presionan que no van a tener atención. Los grupos con mayor barreras en este recorrido, quienes enfrentan mayores dificultades, acceso a la continuidad, son las personas adultas mayores con discapacidad o enfermedades crónicas, ya que enfrentan problemas de accesibilidad física, necesidad de acompañamiento permanente y mayores costos asociados a su cuidado. Cuando no existe una red familiar sólida, el riesgo de exclusión aumenta, ya que los familiares no se encuentran con ellos y los adultos mayores están abandonados. Las personas adultas mayores y los pueblos y nacionalidades indígenas lo hemos tomado porque tenemos en nuestra parroquia personas de nacionalidad indígena que las diferencias culturales o sus dificultades de comunicarse con las instituciones o con las personas le reduce a la confianza y el uso de estos servicios disponibles. Muchas veces el no entenderles el idioma también conlleva una barrera para no poder acceder a estos adultos mayores. Eso es con respecto a lo que hemos llegado al grupo número 2.
Excelente, Rosa. Creo que justo como lo hacía Gabriela, ¿no? Demuestra mucho cómo se conoce, ¿no es cierto? Su territorio, la problemática. Me parece que el problema está bien formulado, que visibiliza las desigualdades de género y territoriales, ¿no? A este grupo que están planteando personas adultas mayores. Y al igual que comentaba el grupo uno, ¿no? Relacionar estas competencias de los GATS, pero el rol también de las redes comunitarias como puertas de entrada es súper positivo, ¿no es cierto? Y también realista. Entonces, pero quisiera tal vez comentar un par de cositas que pueden ser útiles, justo tal vez a modo de recomendación para que lo analicen según el territorio, tu territorio y lo que estás proponiendo, ¿no? Sin duda, como veíamos el martes, ¿no es cierto? Priorizar un instrumento de información, ¿no es cierto? Es básico tener un buen registro para ver a quién vas a dar atención, qué necesidades tienes, incluso para focalizar o para ordenar la respuesta del Estado que tiene que ser coordinada, ¿no? Pero me parece que tal vez en este ejercicio se está colocando más una situación ideal, ¿no? De ese recorrido que hacíamos más que una situación más realista, ¿no? Entonces, creo que tal vez, y para todas, ¿no es cierto?, puede ser interesante hacer este recorrido más en la práctica, que sabemos que muchas veces, y como ponían en las tensiones, no hay personal suficiente. eh, a veces cuando no se actualiza información, cuando no se coordina, cuando hay derivaciones que no se conectan, cuando no hay oferta, ¿no es cierto?, local que responda a cada caso. Entonces, ir pensando tal vez esta idea de ruta, más en lo que si el día de hoy, ¿no es cierto?, se aplicara esto en las condiciones que existen actualmente, ¿qué pasaría para ver justamente esas tensiones en el mismo, esos cuellos de botella en ese mismo recorrido, ¿no? Eso por un lado. Entonces, también, y esto para todas las personas que también están considerando en su mix de instrumentos muy bien, como lo ha hecho Rosa, el tema de información, creo que es importante hacernos la pregunta si estos levantamientos de información, estos registros, se traducen o no también en atenciones en concreto, ¿no es cierto? No solo levantar información por levantar, ¿no? Y como bien lo señalaba en el recorrido, que me parece que era un poco más ideal, el que planteaba Rosa, justamente los temas de información no tienen que ser información por información, sino que se traduzcan en este caso, ¿no es cierto?, en las visitas domiciliarias, en el acompañamiento, ¿no? Es decir, en ese acceso efectivo a los derechos, ¿no? Al derecho a la salud, el derecho a la protección. Y finalmente me permitiría recomendar si es que levantar un registro propio en el GAT parroquial es viable, de nuevo, cuando veíamos, ¿no es cierto?, que debemos contextualizar respecto al presupuesto que se tiene, las capacidades técnicas para hacer, o tal vez también ir pensando que es un instrumento muy válido, pero poder alcanzarlo a través de coordinar, ¿no es cierto?, con bases existentes, ¿no es cierto?, del municipio, del MIES, para evitar también duplicación, que veíamos que es una de las de estas tensiones institucionales que existen, y también para asegurar que la información se convierta, ¿no es cierto?, prácticamente en atención, ¿no? En una atención concreta y en una atención sostenida, porque también ya lo decíamos en la primera parte de la sesión, ¿no? Una única institución no puede actuar por aislado, ¿no? Entonces, si esa información no se comparte en estos niveles más leves de coordinación, ¿no? Estamos hablando en escala que veíamos ahorita del café, pero son importantes justamente para que muchas instituciones puedan actuar, ¿no? Ese tal vez, esa recomendación, ese comentario podría ser no solo para esto que nos presenta Rosa, sino para todas las personas que también incluyan, como es recomendable, ¿no es cierto?, algún instrumento de información. Ok, a mí me ha encantado ver esta forma de aterrizar, o me ha encantado ver también
todo el conocimiento que tienen ustedes sobre su problema e invitarles simplemente a cómo lo presentamos, ya decía antes, de una manera estratégica y de una manera que permita, que sea este instrumento que permita también tomar decisiones. Ok, yo les propongo dejarlo hasta ahí. No olviden que el día de mañana tenemos esta sesión de prácticas narrativas con Diana y que la próxima semana abordaremos conmigo los temas de implementación y evaluación. Y la subsiguiente semana ya tenemos las presentaciones preliminares de sus trabajos finales, que un poco es de esta compilación de lo que hemos ido conversando estas semanas previas. Ok, nos vemos entonces el día viernes con Diana y el día lunes con la continuación de estas sesiones. Les mando un abrazo. Chao. Gracias, Licen. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Bueno.